carta del apóstol Juan. Ya estamos terminando esta carta. Es cierto que hay dos más, pero son bastante cortas en comparación. Y vamos a estar adentrándonos ya al capítulo 5. Vamos a ver solamente los primeros 5 versículos de este capítulo, que están más relacionados a lo que ya hemos visto que a un tema nuevo como tal. Sin embargo, es un excelente enlace a lo que veremos posteriormente. Leemos primeramente la palabra de Dios y posteriormente damos gracias al Señor. Primera de Juan, capítulo 5, del verso 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú nos bendigas en esta mañana en la que nos reunimos a adorarte. Que podamos también reconocer este tiempo como un momento para exaltar y glorificar tu santo nombre. A la hora de escuchar tu palabra, a la hora de exponer tu palabra, buscamos adorarte, oh Dios. Ayúdanos, Señor, especialmente a mí, a poder expresar lo que tu palabra enseña y dice, y no ningún dogma humano. Asimismo, ayuda a mis hermanos a poder comprender tu santa voluntad y que podamos aplicar tu palabra en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, anteriormente, como saben, hemos estado tratando el capítulo quizá más popular de Primera de Juan, probablemente más popular de quizá solamente detrás de Juan 3:16, pero escrito por la pluma del apóstol Juan, quizá el capítulo más citado o más mencionado por las personas. Y esto lo digo en el sentido obviamente cristiano, pero también en todos los contextos. Ya lo hemos visto anteriormente como este capítulo ha sido distorsionado por el mundo o es utilizado habitualmente para ser distorsionado, pero a lo largo de todo el capítulo podemos ver cómo el Señor expresa lo que realmente quiere decir con la palabra amor, con este atributo propio de Dios. Y ya para el capítulo 5 ya debemos tener una idea bastante clara de lo que es el amor o lo que Dios quiere decir con el concepto de amor. Sin embargo, es algo muy importante que aún en este recorderis que hace el apóstol Juan, nos deja claro algunas cosas, particularmente lo llevo al entorno cristiano, no tanto al mundo. Al mundo, que ya obviamente hemos tratado este tema, hemos aclarado el concepto mundano del amor y al mismo tiempo hemos hecho un análisis de ello con la perspectiva cristiana. Sin embargo, aún creo particularmente que dentro del cristianismo hay ciertas posturas, ciertas ideas que son contrarias a lo que la misma Biblia dice con claridad. Y esto lo vamos a ver en este texto a continuación. Empecemos con el primer versículo, versículo 1. Dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ambas cosas han sido mencionadas a lo largo de la epístola de Juan. Primero, la fe en Jesucristo como el Cristo. Y no solamente en el sentido de el Mesías, sino también su propiedad, su naturaleza, en el sentido de que Él es divino, pero también es verdaderamente hombre. Ambas cosas han sido colocadas en duda en el entorno y contexto de la primera carta de Juan. Sabemos y entendemos por la introducción de esta epístola hace ya mucho tiempo,
que esta carta es dirigida a los efesios. Y esta carta es dirigida a los efesios particularmente tratando algunos problemas que se estaban dando a nivel doctrinal. Pero no cualquier doctrina, no era un asunto escatológico, no era un asunto eclesiástico que se debe tratar en un grado particular, sino un asunto cristológico, acerca de la identidad del Hijo. Así que no es poca cosa. Por eso ha sido tratado previamente. Pero creo que esta primera afirmación nos lleva a nuestro contexto, el contexto del siglo XXI. ¿Cuántos, y casualmente lo hemos estado estudiando previamente en los estudios bíblicos, cuántos recuerdan la roca de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento o la roca expresado en el Evangelio de Mateo, dicho por el apóstol Pedro? Según algunos, Jesucristo, ¿verdad? Según la afirmación de Pedro en Mateo 16:16, para vuestra posterior investigación o lectura, Mateo 16:16 se refiere a la famosa confesión del apóstol Pedro. Esto ha generado polémicas, casualmente, como dije, la hemos visto en los estudios referentes al catolicismo romano. Y muchos creen, particularmente, que Jesús es la roca, ¿no? Que en base a la afirmación de Pedro, Jesús es la roca. Otros dicen, en este caso los católicos romanos, dicen que Pedro es la roca, ¿verdad? Pero ya hemos visto eso en los estudios de que no es así. Evidentemente, no es a eso a lo que se refiere, principalmente por la estructura del texto. Cuando Jesucristo habla de la roca, se refiere en tercera persona. Y a Pedro se refiere en segunda persona. En ningún momento hace alusión a Pedro como aquella cosa que se conoce como la roca en la cual la iglesia será edificada. Nunca. Aquella roca siempre se menciona en tercera persona, a Pedro en segunda persona. Es más, Pedro siempre, en toda la estructura gramatical, es el que recibe, el receptor de la información, y el emisor es Jesucristo. Entonces, cuando se hace mención de la roca, siempre en tercera persona, pero es un problema. Si es en tercera persona, tampoco puede decirse gramaticalmente que Cristo está diciendo, yo soy la roca, porque estaría diciéndolo mal, gramaticalmente. El detalle aquí es que a la roca a la cual se refiere Cristo es la confesión misma de Pedro. La confesión misma de Pedro es exactamente lo que estamos viendo aquí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca de la iglesia. Ese es el fundamento de la iglesia, en la cual la iglesia será ¿qué? Edificada. Y no hay mayor afirmación, como decía ayer casualmente, no hay verdad más verdadera que esa, ¿verdad? Es el fundamento mismo de la iglesia, es el fundamento de cualquiera que dice ser creyente cristiano. Si estas palabras no pueden ser declaradas por la boca de un hombre, claramente no es creyente. Esta afirmación, evidentemente, en la manera en que Pedro la da, no es simplemente, evoca simplemente la percepción de una afirmación teológica. No es solo eso, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo presente. No es solamente una afirmación teológica. Así que Pedro no estaba haciendo aquí un test de teología sistemática o teología propia. Pedro, particularmente, dijo esto con pasión. Dijo esto con propiedad. Dijo esto con sentido de que lo que decía era verdad. No es como, bueno, a mí me dijeron pues que, tú dijiste pues. No, eso no es lo que está haciendo Pedro. Tú lo vienes diciendo, ¿no? Pues, ¿cómo que? Tú eres el Cristo. No, esta no es la forma en que se expresa en Mateo 16:16. Jesucristo describe la forma en que lo hace. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi querido hermano, ¿por qué esto es tan anticlimático en el cristianismo de hoy día?
¿O por qué lo sería? No todos afirmamos esto. O sea, esto es cristianismo básico. ABC, ¿no? Pero la realidad, mi querido hermano, es que muchos, quienes incluso considero hermanos, afirman cosas distintas, matices en esta declaración bíblica. Y quiero aclarar, estamos en Juan capítulo 5, verso 1, pero estoy usando Mateo 16 para que quede claro, ¿verdad?, que esto no es una afirmación aislada de la Biblia. Mateo 16, 16, cuando Jesús refiere a la declaración de Pedro, Él le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Afirmando que si hubiese sido por el ingenio de Pedro, que si hubiese sido por la voluntad de Pedro, que si hubiese sido por el intelecto de Pedro, o si hubiese sido por la creatividad de Pedro, de su boca jamás habrían salido estas palabras. Jamás, bajo ninguna circunstancia. No es por causa del hombre que podemos declarar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es por nosotros. La afirmación, ni carne ni sangre, aunque se utiliza un término que puede ser bizarro para muchos y decir, ¿qué quiere decir eso? Es la misma que también dice el apóstol Juan en el capítulo 1. No es por voluntad de carne ni sangre. Es lo que dice Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. ¿Qué quiere decir este hebraísmo? Quiere decir que no es por tu voluntad, ni por tu fuerza, ni por tus capacidades, ni por tu bondad inherente, la cual no existe según la Biblia. Bajo ninguna circunstancia propia, usted puede afirmar que Jesús es el Cristo. Según Jesucristo, a Pedro, la razón por la cual tú dices esto, Pedro, no es porque tú eres el más intrépido de los 12, sino porque mi Padre te lo reveló. Mi Padre te ha abierto el corazón, te ha dado un corazón nuevo, una mente nueva, y has podido comprender mis palabras, y ahora no solo las comprendes, sino que son tus palabras, son tus afirmaciones, y es tu fe. Es tu fe. Esa es la misma fe por la cual posteriormente, aun cuando flaquea gravemente Pedro, Jesús dice, he orado al Padre para que tu fe no mengüe, no caiga. Aún estando remendando redes y lanzándolas al mar, aún Pedro allá en su corazón y en su mente sabía y entendía que Jesucristo, su Señor, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso mencionábamos también previamente a esto, cuando Jesús se aparece a él nuevamente, no se va nadando en sentido contrario al mar. Dice, merezco la muerte, ahogarme en el mar, en lo profundo del mar. No, él se baja de la barca y corre a Cristo. Corre a Cristo, porque entendía y sabía que el hecho de que Jesucristo estuviera allí era la mayor de las cosas, la mayor de los milagros que podía haber ocurrido. No que él tenía una segunda oportunidad, sino que su Señor, su Maestro, su Mesías, vivía y podía estar con él una vez más. Esa es la realidad por la cual Pedro corre a Cristo, porque él creía firmemente que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa afirmación teológica que para muchos puede ser, bueno, es teología seca, sin ningún tipo de emoción ni vibra, para un verdadero creyente, dice Pablo, es poder de Dios. Es una frase, es una afirmación que mueve cada fibra de verdadero creyente, que consuela a cualquier verdadero creyente, que exhorta a cualquier verdadero creyente, que anima a todo verdadero creyente. Es suficiente esa afirmación. Claro, nosotros decimos en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en el estado,
Jesús es suficiente. Cristo es suficiente. Pero la pregunta del millón aquí ¿es realmente suficiente? ¿Realmente nos mueve esta afirmación? Dice Juan en su epístola: todo aquel que cree esto es nacido de Dios. No dice, todo aquel que cree esto nace de Dios, o nació o nacerá de Dios. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Sabemos que hay personas que creen en la segunda bendición, que podemos considerar hermanos en un sentido, pero esta afirmación o esta distorsión teológica ha provocado grandes frustraciones espirituales para muchas personas. Mi querido hermano, nosotros afirmamos, no por el hecho de ser reformados, sino por el hecho de ser creyentes en la palabra de Dios. Pero evidentemente esto compone nuestra tradición y fe reformada. Creemos que usted y yo no podemos creer en Cristo si Dios no nos da nueva vida en Él, a través de su obra soberana unilateral, a través de su misericordia y gracia que es dado como su texto mismo lo implica, solo por Él, por su beneplácito, Efesios 1, por su santa voluntad, como lo predicaba el hermano Isaí la semana pasada, por su voluntad y su buena voluntad. Más nada. Él no vio nada en nosotros, no hay nada más que ver en nosotros. Créame que si fuese por eso, lo último que haría sería darnos perdón. Pero no es por eso. Ha pasado por alto eso. Lo que merecemos es justicia, si es por nuestras obras. Y esa justicia amerita un castigo, y un castigo severo. Sin embargo, Él ha pasado por alto nuestro pecado y lo ha depositado en el Hijo como su propio cargo. Y en el Hijo, la ira de Dios se ha derramado y nos ha hecho libres de las consecuencias de nuestro pecado. Para muchos, como dice Corintios, eso es una locura. Barbaridades estás diciendo. ¿Cómo se te ocurre decir que un Dios muere? Y muere por mi pecado. ¿Cuál pecado? ¿Verdad? Pero aquellos que son llamados, dice Pablo a los Corintios, llamado implica el llamado sobrenatural de Dios, soberano, que conquista y vence nuestra resistencia. Y podemos decir entonces, posteriormente a ese llamado, poder de Dios, tal como dice Corintios. Ahora, estas afirmaciones son importantes, recalcarlas, tenerlas firmes en nuestros corazones, por el propósito por el cual dice esto Juan. Dice Juan lo siguiente, una aplicación, por decirlo así. Sí, ya tenemos el contenido teológico, pero ¿y qué hacemos con eso? ¿No? Dice Juan, y todo aquel que ama al que engendró, en estas palabras, aquí utiliza Juan un recurso más propio de la jerga común. Todos entienden quién es el que engendra. Un hombre, una madre. En este sentido no tiene género, así que el que engendró significa hombre o mujer, puede ser hombre o mujer, en el lenguaje griego. Algo muy interesante es eso, porque aquí, a pesar de que se utiliza eso en un sentido natural, o sea, aquel que da vida, ¿verdad? Un padre, una madre, evidentemente Juan no lo está utilizando para que nosotros pensemos en un papá o una mamá. Está utilizándolo para que hagamos match con lo que acaba de decir. En otras palabras, con Dios. Aquellos que son nacidos de Dios. Ese es el match que está tratando de utilizar Juan. Así que lo que dice Juan es, todo aquel que ama al Padre o a Dios, ¿verdad? En general, al Dios Trino, todo aquel que ama al Dios Trino, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ahora, mucho debate hay aquí, realmente no es necesario indagar o profundizar en esto. Creo particularmente
que el versículo siguiente nos dice de quién se está refiriendo. Uno, algunos dicen, se refiere solo a Cristo. En otras palabras, aquel que ama al Padre, ama al Hijo. Punto. Por otro lado, algunos dicen, aquel que ama a Dios, ama a los hijos de Dios. Pero que Juan nos lo diga. El versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Tema resuelto. No hay mayor debate aquí. Pero algunos, siempre como saben, hay una tercera solución, porque no es ninguna cosa descabellada, para nada. Todo aquel que ama al Padre, ama al Hijo de Dios, que es Jesucristo, y por consiguiente, a los hijos de Dios también. Así que, sí, podría ser también una solución a este pseudo debate, ¿no? Pero ¿qué nos está diciendo Juan acá a nosotros? Nos dice que amar a Dios tiene como resultado. ¿Y qué es amar a Dios? Amar a Dios es creer que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, ¿verdad? Aquel que ama al Padre, aquel que ama a Dios, ¿verdad? También reflejará eso en su diario vivir, amando a los hijos de Dios. Aquí Juan es específico y focalizado. Se está refiriendo a los hijos de Dios. No vamos aquí a hablar de amar al resto del mundo, no vamos aquí a hablar de amar a su vecino, de que le sube la música a todo volumen en las noches, a las 10 de la noche. No se preocupe, hermano, no vamos a hablar de eso en esta ocasión. Pero aquí se está refiriendo a los hijos de Dios. Pero ¿por qué es tan importante esta afirmación? Aquí sí le voy a pedir que me acompañe a Génesis, capítulo 3, versículo 15. Lo que se conoce como protoevangelio, dice algo interesante que quiero hacer alusión a lo que está diciendo Juan. Capítulo 3 de Génesis, versículo 15, lo que se conoce como protoevangelio, vamos a seguir leyendo hasta un poquito más allá. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Se refiere a la serpiente. Este es el castigo y maldición a la serpiente. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. En este caso, ¿verdad? Eva. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto se conoce como protoevangelio porque anuncia de forma profética, anuncia la victoria final de Cristo sobre Satanás, ¿verdad? Donde se ve claramente la imagen en la cual Cristo, la simiente en singular de la mujer, ¿verdad?, enfrentará a la simiente de la serpiente en singular y ésta le herirá en la cabeza. Pisará la cabeza de la serpiente y ese es uno de los nombres de Satanás. También se le llama dragón en el Apocalipsis, pero es en última instancia, ¿verdad?, como una serpiente. O sea, es más que todo un lenguaje figurativo, refiriéndose a Satanás. De tal manera que Cristo en la victoria en la cruz pisa la cabeza de la serpiente de forma figurativa, demostrando su victoria sobre Satanás, sobre el pecado, ¿verdad? Pero también es interesante ver que dentro de esta maldición existiría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Teológicamente, esto se refiere como a aquellos, ¿verdad?, que son los hijos de la mujer, vendrían a ser una forma veterotestamentaria de referirse a los hijos de Dios, a los que creen en Dios, a los que son fieles al pacto de Dios, a los cuales Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Así como luego serían llamados los hijos de Abraham, ¿verdad?, los hijos de la promesa, los hijos del pacto. Asimismo, antes serían los de la simiente de la mujer.
Y los de la simiente de la serpiente serían aquellos infieles, aquellos que se oponían al Dios de Israel. Y no hay que ir muy lejos. Hay una mención particular de uno de los hijos de Eva, que fue desterrado, sacado, que también su simiente se hace mención, como los hijos de Caín. Y estos, también se habla mucho de ellos, acerca de su cultura, su proceder en el mundo, ¿verdad? Y que particularmente se identifica teológicamente como aquellos que eran los infieles, aquellos que no creían en Dios, ¿verdad? Aquellos que eran malditos por Dios. Entonces, posteriormente también conocemos la cultura que se desprende de ellos, ¿verdad? De esa misma descendencia. Particularmente hoy, no en un sentido étnico, no en un sentido, ¿verdad?, de consanguinidad, sino en un sentido espiritual, se mantiene esa enemistad, ¿verdad? La realidad, mi querido hermano, es que yo guardo enemistad con el mundo. No sé si eso le sorprende, y no sé si usted lo tenga, pero usted sabrá que dentro de una subcultura cristiana, es cierto que hay que amar al mundo en un sentido. Hay que amar al mundo en un sentido. Ese amor debe ser expresado con buscarlos y predicarles el Evangelio. Pero no más de eso, ¿verdad? Evocar el Evangelio para con ellos, compartiendo con ellos y llevándoles el Evangelio. Pero no más de eso. Yo no voy a socializar, compartir, congeniar con el mundo. Yo no me voy a casar con una mujer no cristiana, porque créame que va a ser el matrimonio el peor de los matrimonios. Porque la Biblia deja claro, dice las Escrituras, no porque lo diga yo o por la experiencia de ellos más, la Biblia dice que he puesto enemistad entre tú, la serpiente, tu descendencia, y la simiente de la mujer. Esa enemistad se mantiene hoy día. Y la realidad es que yo no puedo mantener más allá de enemistad con el mundo. Esa es la realidad. Y usted sabe eso. Usted lo ha vivido. Siempre hay una frontera y un límite al cual usted y yo no podemos llegar con el mundo. Pero debemos tener cuidado si esa frontera nosotros la hemos cruzado. Si hemos mantenido algún tipo de amistad con el mundo, como lo declara y como lo cuestiona también el apóstol Juan y también Santiago. De tal manera, mi querido hermano, que sería extraño que en el entorno de la iglesia exista enemistad. ¿Cierto? ¿Por qué habría enemistad si la Biblia nos deja claro que cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios? ¿Verdad? Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si queremos saber si nos amamos los unos a nosotros, pues tenemos que evaluar la calidad de nuestra devoción a Dios y al mismo tiempo nuestra devoción, en un sentido menor, obviamente, a nuestros hermanos. Ese amor que tenemos los unos para con nosotros. ¿Verdad? Y usted dirá, no, hermano, estás distorsionando la Biblia. Ahí dice amar a Dios y guardar sus mandamientos. Ahí no dice nada de amar al prójimo. No. Mi querido hermano, ¿cómo usted evalúa si usted ama a su prójimo? Usted lo evalúa poniéndose en el espejo de los mandamientos de Dios. Ahora, algo básico es que la ley que tiene 10 mandamientos, todos la conocemos, se conoce también, algunos teólogos lo han dividido en dos partes, como los compromisos que tenemos con Dios, los compromisos que tenemos también unos con otros, ¿verdad? El no mentirás, ciertamente podría validarse también como un compromiso a Dios, ciertamente. Sin embargo, el no mentirás se refiere también particularmente los unos a los otros. El no mentir a tu prójimo, ¿verdad? El no matarás, obviamente no aplica para con Dios, pero la realidad es que
sí podemos efectuar este acto unos con otros. Jesús también luego extiende este mandamiento diciendo, no os odiéis los unos a los otros. El que lo hace ha matado a su prójimo en su corazón. Algunos debaten sobre este tema en el sentido de que muchos creen que creer en Dios es solo, ser salvo es solamente eso, creer en Cristo y ya, nada más. Pero nosotros particularmente creemos que ciertamente la fe genuina, la fe verdadera, es aquella que declara a Cristo. ¿Verdad? Lo que dijimos hace un momento, que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la fe genuina y verdadera. Con eso basta. Pero la realidad, mi querido hermano, es que la fe verdadera también tiene frutos verdaderos. No puede ser separado de esos frutos. Es cierto, cada uno tiene su proceso. Cada uno tiene su tiempo. Tenemos que ser pacientes. No podemos ser hostiles, no podemos ser amargos, no podemos ser tediosos o cansinos con las personas que apenas están, ¿verdad?, en sus primeros, por decirlo así, sus primeros pasos dentro de la fe cristiana. Es como que usted, ¿verdad?, agarra a su bebé que tiene 2 meses y lo levanta y dice, ¡a caminar! ¿Qué barbaridad es esa? ¿Verdad? Evidentemente no debemos tener esta actitud, pero ciertamente en muchas iglesias la hay. Existe. Pero con esto, mi querido hermano, quiero dejarle claro a usted una cosa. ¿Qué decimos nosotros? Uno, que la fe verdadera, la fe genuina, solo basta para ser salvo, basta como tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros en ningún momento decimos que la fe genuina es aquella que tienes que hacer obras. Tienes que hacer obras, porque si no, no eres salvo. Nosotros no decimos que las obras dan salvación. Nosotros no decimos eso. Sin embargo, sí decimos que la fe sola, la fe verdadera, dará obras como resultado. Temprano que tarde, dará resultado. Nuestro deber y nuestro trabajo es ser pacientes, ser obviamente activos en el desempeño, en el crecimiento de nuestros hermanos, estar allí con ellos y ayudarlos. Ese es nuestro trabajo, pero no es el trabajo de nosotros, ¿verdad?, poner entredicho y cuestionar públicamente la fe, a la calidad de la fe de las personas. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ayudarles a que crezcan. Y esto es lo que Juan está haciendo. En la iglesia surge esa duda. La duda es que he tenido conflictos con hermanos, he tenido diferencias con mi esposa, he tenido diferencias con mis hijos, he tenido diferencias con el líder de la iglesia, ha habido ciertos roces, ciertas cositas. ¿Realmente yo amo a los hijos de Dios? Porque he tenido encontronazos con ellos. ¿Qué pasa? ¿Realmente seré creyente yo? Y es por eso que la estructura de Juan es, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es contestando una pregunta que surge del corazón de los hombres. Porque obviamente en una iglesia hay pecado. Y había pecado en Éfeso. En esto conocemos que somos hijos de Dios, que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Evalúese cada uno si estamos creciendo en estas dos cosas. Ahora, estas dos cosas podríamos resumirlas en una sola, no como en dos cosas, no como que el amor a Dios es una cosa y el compromiso a los mandamientos de Dios otra. No, aquí nos diferenciamos del resto del contexto de la fe cristiana. Consideramos que el amar a Dios, como dice Juan capítulo 14, Jesús se refiere a amarlo a Él como guardar sus mandamientos. Él dice que lo amen, le dice a sus discípulos, ámenme. ¿Verdad? ¿Y cómo? Guardando mis mandamientos. ¿Cómo me van a amar? Guardando mis mandamientos. Asimismo, en esta ocasión es la misma estructura.
amando a Dios y guardando sus mandamientos. Amar a Dios sería también guardar sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, versículo 3, y sus mandamientos, importantísimo, no son gravosos. Si alguna vez alguien se ha preguntado, David definitivamente estaba loco, no me refiero a mí, me refiero al rey David. ¿Cómo que es mi deleite? ¿Qué habla este hombre? ¿Deleite de qué? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se le ocurre decir tal cosa? Yo quiero aquí, ya con esto voy terminando, que usted me acompañe a Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 25. Aquí hago el paréntesis de lo que vimos al principio también, ¿no? En la lectura de la palabra. (36:25) dice así. 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. La gracia de nuestro Dios no solamente se reduce a la afirmación de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no es que Dios dice, bueno, usted siga su camino, demuéstreme que de verdad es hijo de Dios, usted ya está grandecito, vaya y obedezca mis mandamientos, ahí vea cómo usted le hace. Esta es la idea que existe en la mente de una gran cantidad de cristianos. El nuevo pacto es que nosotros vemos cómo hacemos, tenemos la capacidad, nos da la oportunidad, nosotros tenemos la capacidad y decimos, sí, yo creo en Cristo Jesús. Y luego a partir de ahí, arriar caballo, agarrar carreta y a empujar, sin ninguna ayuda, sin ninguna asistencia. Vamos, hermano, que la carrera no se gana sola, ¿verdad? ¿Qué dice el nuevo pacto? El nuevo pacto promete lo siguiente. Dice Dios, y haré que andéis en mis estatutos. La gracia de Dios te llevará a obrar con justicia. La gracia de Dios te llevará a obrar con rectitud. La gracia de Dios te llevará a obrar con santidad. Esa es la gracia de Dios. No solamente la gracia te llevará a un mensajero que te predicará el Evangelio y ya, no es solo eso. La gracia de Dios es que te llevará el mensaje a tus puertas, que te dará la capacidad de creer y entender el Evangelio, que afirmarás el Evangelio como un mensaje propio, como tu propia vida, y que ese mismo mensaje, ese mismo Evangelio, te fortalecerá y te llevará a cada estadio de la vida cristiana, a cada estadio de la madurez cristiana. Vencerás el pecado, vencerás las tentaciones, crecerás en santidad, mirarás a Cristo como un rol, como un modelo, y cada día serás más como Él, por la gracia de Dios. Y que podamos nosotros afirmar en esa madurez cristiana y dejar de creer que estamos solos en el camino y empezar a entender que lo que Cristo prometió no era algo solamente superfluo, algo místico, sino que una realidad
vívida todos los días. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en nuestras mayores debilidades, momentos de dificultad, donde nuestra fe es puesta a prueba, allí está nuestro Señor con nosotros. Esta es la madurez a la cual llegó el salmista, por la cual cantamos, ¿verdad?, que Él irá con nosotros, aún en los valles de sombra, de muerte. No solamente que estará con nosotros, sino que nos pastoreará, ¿verdad?, aún en estos momentos de mayor dificultad. Mi querido hermano, esta es nuestra victoria. En esto se resume lo que dice Juan, volviendo a Juan capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 al 5. Esta es nuestra victoria. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque si hoy podemos decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Si podemos decir eso con profunda convicción, mi querido hermano, el reino de las tinieblas ha sido vencido. El pecado que te atormenta hoy ha sido vencido. Las debilidades que hoy todavía tienes ha sido vencido. Esto ha sido mencionado a lo largo de todo el libro. A lo largo de todo el libro. El capítulo 4 dice así, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Capítulo 2 también dice lo siguiente, hablando acerca de los jóvenes. Versículo 14, dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Muchas prédicas se han hecho acerca de este versículo. ¿Y qué es lo que se dice? Jóvenes, ustedes han vencido al maligno. Levántese, siga adelante, Y yo todavía estoy esperando. ¿Cuándo van a hablar de la victoria? ¿Cuándo van a hablar de la verdadera victoria? Estas reuniones de jóvenes, campamentos de jóvenes, se utiliza este versículo para enorgullecer a los jóvenes, por ser jóvenes. Porque los adultos no lo han podido vencer, parece ser. Y esto, mi querido hermano, es la negligencia de las negligencias a la hora de abordar el versículo. Mi querido hermano, estos jóvenes muy probablemente tenían entre 35 y 40 años. Así que, ¿verdad? Estaban en la flor de su juventud. Pero la realidad, mi querido hermano, es que la victoria de esos jóvenes, la victoria de los demás en el capítulo 4 al mundo, es por la victoria de Cristo. Y Juan dice, esta es la victoria de nosotros, que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Esa fe es por tu vigor, por tu inteligencia, porque nadie más en la familia tenía la capacidad de entender el Evangelio, solo tú. ¿Y quién mejor que tú para entender el Evangelio? No, sino por la gracia de Dios. Por la soberanía, por el beneplácito, por la misericordia de Dios. Esa fe que usted tiene, que usted hoy goza, esa fe que hoy lo mantiene firme al regazo de Cristo, esa fe, esa es la fe que es nuestra victoria sobre el maligno, es nuestra victoria sobre el mundo, es nuestra victoria sobre nuestras tentaciones, es nuestra victoria sobre el viejo hombre, es nuestra victoria
sobre nuestra carne. Esa es nuestra victoria. La fe que hoy gozamos, que es don de Dios. Y nada más. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mi querido hermano, la victoria al mundo, la victoria a Satanás, la victoria al viejo hombre, se la debemos a aquel que venció todo y a todos. Y es por su victoria que nos es adjudicada a nosotros que hoy podemos decir, somos más que vencedores. No por nuestras obras, no por nuestra capacidad, no por nuestra inteligencia, sino solamente por Cristo y solamente por Él. Así que podemos decir con toda confianza hoy, y dígalo con toda propiedad, Cristo es suficiente. Él me basta. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a que este mensaje de tu palabra no se desvanezca en nuestra mente como un recuerdo vago y que pase por un oído y que se vaya por el otro, sino que anide en nuestros corazones y que siempre sea recordado en nuestro diario vivir desde domingo a domingo, ya que nuestra vida, nuestro día a día, gira en torno a esta gran verdad, oh Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es nuestra victoria, nuestra fe en ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.